Todo comenzó en 1926. El sonido metálico de los primeros motores retumbaba sobre campos y ciudades mientras la humanidad daba un paso que transformaría para siempre la forma de viajar. Ese año, un nombre resonó con fuerza: Ford Trimotor, conocido también como Tingus, el ganso de metal. Hasta entonces, los aviones eran frágiles, hechos de tela y madera. Pero Henry Ford decidió aplicar al cielo la misma visión que había revolucionado la Tierra con el automóvil. Construido completamente en aluminio, el trimotor podía llevar 12 pasajeros y alcanzar los 210 kilómetros. Era ruidoso, vibraba como una caja de resonancia, pero era el comienzo del vuelo comercial moderno. Por primera vez, volar ya no era solo para aventureros o militares. El aire comenzaba a democratizarse. Las primeras aerolíneas estadounidenses, como Transcontinental Air Transport, que luego se convertiría en TAA, comenzaron a ofrecer vuelos de costa a costa. Eso sí, los pasajeros tenían que alternar entre avión y tren, pues los vuelos nocturnos aún eran demasiado peligrosos. Y así empezó todo. Pero antes de seguir, suscríbete a Aerocielo y abróchate el cinturón, porque estás a punto de recorrer casi un siglo de historia a través de las alas que cambiaron el mundo. Pero la verdadera revolución llegaría una década después. En 1936, apareció un avión que marcó el inicio de la era dorada de la aviación comercial, el Douglas DC-3. Hasta ese momento, volar era incómodo, lento y costoso. Pero el DC-3 cambió las reglas del juego. Podía recorrer más de 2.400 kilómetros sin escalas, transportar 21 pasajeros y hacerlo con un nivel de fiabilidad nunca antes visto. Su éxito fue tan grande que prácticamente definió el concepto moderno de aerolínea. American Airlines, Delta y Eastern Airlines lo adoptaron de inmediato. Durante la Segunda Guerra Mundial, el DC-3 fue adaptado como transporte militar bajo el nombre de C-47 Skytrain, demostrando su versatilidad en miles de misiones. Y aquí viene un dato increíble: a casi 90 años de su primer vuelo, algunos DC-3 todavía siguen operativos. Un testimonio vivo de una máquina que literalmente cambió el cielo. En esa misma época, el vuelo se convirtió en un símbolo de progreso y elegancia. En 1943, mientras el mundo seguía en guerra, nació un avión que parecía más un yate volador que una aeronave: el Lockheed Constellation, con su fuselaje curvado, sus 3 timones verticales y un diseño que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El Constellation, o Connie, como se le conocía, representó el lujo absoluto. Podía alcanzar los 55 km/h, y su cabina presurizada permitía volar por encima de tormentas y turbulencias. Pan Am y Turbolecia lo convirtieron en su joya insignia. Su interior era tan sofisticado que ofrecía salones, mesas y servicio de cena con manteles blancos y copas de cristal. Howard Hughes, el legendario empresario y pionero de la aviación, supervisó personalmente su desarrollo, decidido a crear el avión más rápido y elegante del planeta. Y lo logró. El Constellation marcó el fin de la aviación como aventura y el inicio de la aviación como experiencia. A mediados de los años 40, el mundo estaba cambiando. Las guerras habían impulsado la tecnología aeronáutica a un ritmo sin precedentes. Los materiales eran más ligeros, los motores más potentes, y las aerolíneas soñaban con conquistar rutas cada vez más largas. En 1946, Douglas presentó el DC-6, un avión más rápido, más eficiente y sobre todo más civilizado. Era el primero en ofrecer aire acondicionado, algo impensable años atrás, y su cabina presurizada garantizaba vuelos cómodos y estables. El DC-6 podía conectar ciudades como Nueva York y Los Ángeles sin escalas, reduciendo tiempos de viaje a la mitad y estableciendo un nuevo estándar de fiabilidad. Fue el avión preferido de las aerolíneas durante más de 2 décadas, y su desempeño lo mantuvo activo incluso hasta los años 80 en algunos países. En menos de 20 años, la humanidad había pasado de aviones de madera que temblaban con el viento a auténticas obras maestras de ingeniería capaces de cruzar continentes con elegancia. La aviación ya no era un experimento, era el futuro. Pero lo mejor estaba por llegar. En el siguiente bloque veremos cómo, con la llegada de los años 50 y 60, el rugido de las hélices fue reemplazado por el silbido de los jets, dando paso a la era del jet set, una época donde volar dejó de ser una necesidad para convertirse en un símbolo de estatus. Antes de continuar, déjame en comentarios desde qué país estás viendo este video. Me apasiona ver la diversidad de nuestros espectadores y cómo la pasión de la aviación nos une a todos. A finales de los años 40, el mundo ya estaba listo para algo más. La tecnología de los motores a reacción, desarrollada durante la guerra, empezaba a abrirse camino en la aviación civil. Y con ella llegaría la revolución definitiva. En 1947,
Boeing presentó el 377 Stratocruiser, un gigante aéreo de 2 cubiertas basado en el diseño del bombardero B-29. Este avión ofrecía un nivel de lujo nunca visto. Tenía un salón en la cubierta inferior, con sofás, bar y escaleras interiores. Los pasajeros podían disfrutar de cenas con manteles blancos y asientos que se convertían en camas. Era un símbolo de la nueva era del confort aéreo. Pero lo más importante no estaba solo en el lujo, sino en la presurización de la cabina, una innovación que permitió volar a gran altitud, por encima de la mayoría de las turbulencias. El vuelo se volvió más estable, más silencioso, más humano. Aún así, las hélices estaban viviendo sus últimos días. El futuro llegaba a toda velocidad. En 1953, Douglas presentó el DC-7, el último gran avión de hélices antes de la llegada del jet. Podía volar sin escalas entre Nueva York y Los Ángeles, algo que parecía ciencia ficción solo una década antes. Era rápido, potente y elegante. Pero su reinado fue breve. Apenas 5 años después, una nueva tecnología lo dejaría obsoleto. Y esa tecnología tenía nombre: Boeing 700. El Boeing 700 despegó por primera vez y marcó el inicio de la era del jet comercial. Era más rápido, más alto, más cómodo y mucho más eficiente que cualquier avión anterior. Podía superar los 900 km/h y cruzar el Atlántico sin escalas. El tiempo de vuelo entre Nueva York y París se redujo casi a la mitad. Pero más allá de la velocidad, el 707 representó un cambio cultural. El vuelo dejó de ser una odisea reservada a unos pocos. Se convirtió en un símbolo de modernidad, estilo y estatus. Nació el término jet set, usado para describir a las celebridades y empresarios que cruzaban el mundo a bordo de estos nuevos reactores. El mundo se hizo más pequeño, y la aviación se convirtió en sinónimo de progreso. A principios de los años 60, la competencia se intensificó. Convair presentó el 8880 Coronado, un avión más pequeño pero extremadamente rápido, capaz de alcanzar los 990 km/h. Era el avión comercial más veloz de su tiempo, aunque su alto consumo de combustible lo condenó a una vida corta. Solo se construyeron 65 unidades, pero su legado fue demostrar que la velocidad era posible, aunque costara caro. Mientras tanto, Douglas lanzaba el DC-8, su respuesta directa al 700. Era un avión más largo, con una cabina más amplia y un diseño robusto que le dio fama de indestructible. En vuelos de prueba, incluso logró romper la barrera del sonido en picada controlada, convirtiéndose en el primer avión comercial en hacerlo. Durante la década de 1960, el cielo se llenó de competencia, innovación y estilo. Las aerolíneas decoraban sus aviones con interiores coloridos, servían comida gourmet y ofrecían espacio de sobra. Era la época dorada de la aviación, una era en la que volar no era solo transporte, era una experiencia. Pero el verdadero salto de ingeniería llegó en 1963 con el Boeing 717. Diseñado con 3 motores traseros y una escalera integrada en la parte posterior, el 717 podía operar en aeropuertos pequeños, con pistas cortas. Esto permitió que el vuelo comercial llegara a ciudades medianas y no solo a las grandes capitales. Durante más de 20 años fue el avión más vendido del mundo, y su inconfundible silueta se convirtió en un icono del cielo. Los pilotos lo adoraban por su potencia y versatilidad, y las aerolíneas lo veneraban por su fiabilidad. Con el 717, la aviación se volvió realmente popular. El mundo ya no solo volaba, vivía en el aire. En 1970, Boeing presentó el avión que redefiniría todo lo que creíamos posible, el Boeing 747, conocido como el Jumbo Jet. Su tamaño era tan colosal que muchos dudaban que pudiera despegar, pero lo hizo y cambió el mundo. Con capacidad para más de 400 pasajeros y un alcance intercontinental, el 747 abrió el cielo a las masas. Viajar ya no era un lujo, era una realidad. Su piso superior, reservado en los primeros años como un salón VIP con bar, se convirtió en un símbolo de la nueva era de la aviación moderna. Era el avión de los sueños, y aún hoy sigue siendo un icono cultural. Cada vuelo del 747 era una declaración. El futuro había llegado, y estaba hecho de titanio y queroseno. Estamos a mitad de camino en este viaje, y lo mejor aún está por venir. En el próximo bloque exploraremos cómo, entre los años 70 y 90, la competencia entre Boeing, McDonnell Douglas y el recién nacido Airbus daría lugar a una nueva era, la era de la automatización, la eficiencia y el diseño inteligente. Si estás disfrutando esta historia, deja tu like y comenta "Viva el Jumbo" para apoyar al canal. Esto es Aerocielo, y apenas estamos despegando. La década de 1970 fue un punto de inflexión. La aviación había conquistado el mundo, pero ahora enfrentaba un nuevo reto: hacerlo rentable. El petróleo subía,
las rutas se multiplicaban y las aerolíneas necesitaban aviones más eficientes. Fue entonces cuando surgieron los gigantes de la nueva generación, el McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed L-111 TriStar, ambos con 3 motores y diseñados para vuelos intercontinentales. El DC-10, presentado en 1970, fue un auténtico caballo de batalla. Su cabina ancha, con 3 filas de asientos, lo convirtió en el favorito de aerolíneas como American y United. Tenía autonomía para conectar Europa con América del Sur sin escalas y fue uno de los primeros aviones en incorporar una cabina de cristal parcial, reemplazando instrumentos analógicos por pantallas. Su competidor directo, el Lockheed L-111 TriStar, fue un prodigio de ingeniería. Integraba un sistema automático de aterrizaje que le permitía descender con precisión milimétrica, incluso en condiciones de visibilidad casi nula. Su motor central, encajado en la cola con una curva aerodinámica única, le daba un aspecto elegante y un vuelo sorprendentemente silencioso para la época. Ambos modelos marcaron el comienzo de la era wide body, los aviones de fuselaje ancho que transformaron los vuelos largos en experiencias de lujo. Pero el verdadero rey del cielo seguía siendo el Boeing 747. Durante los años 70 y 80, su éxito fue tan grande que cambió la economía de la aviación. Las aerolíneas podían ahora transportar más de 400 pasajeros por vuelo, reduciendo los costos por asiento y abriendo rutas antes impensables. Su silueta con la joroba superior se convirtió en un icono global. Era el avión de Pan Am, el que llevó al Papa en sus giras, el que apareció en películas y anuncios, el que convirtió volar en un acto casi cotidiano. El mundo entero aprendió a amar al Jumbo Jet. A mediados de los 70, Europa decidió que ya era hora de tener su propio gigante. Así nació Airbus, un consorcio de ingenieros franceses, alemanes y británicos que buscaba competir directamente con Boeing y McDonnell Douglas. Su primer logro fue el Airbus A300, presentado en 1974, era un avión de 2 motores, más ligero, eficiente y económico que sus rivales de 3. Fue pionero en demostrar que 2 motores podían hacer el trabajo de 3 o 4, gracias a la nueva certificación ETOPS, que permitía vuelos transoceánicos con solo 2 turbinas. El A300 no solo representó una revolución técnica, sino también cultural. Europa por fin se consolidaba como un competidor serio en la industria aérea. Su éxito sentó las bases para una nueva filosofía: aviones más inteligentes, automatizados y respetuosos con el consumo. En 1980, McDonnell Douglas lanzó el MD-80, heredero directo del DC-9. Era más largo, más silencioso y más barato de operar. Durante casi 30 años fue el emblema de aerolíneas como American Airlines y SAS. Sus motores traseros le daban un sonido inconfundible, tanto que los pilotos lo apodaron Mad Dog. En una época donde la rentabilidad lo era todo, el MD-80 se ganó un lugar especial, robusto, fiable y casi indestructible. Y mientras tanto, Boeing seguía reinventándose. En 1982, introdujo el 767, el avión transatlántico por excelencia de los años 80 y 90. Fue el primero de Boeing en tener una cabina completamente digital, el famoso Glass Cockpit, lo que eliminó la necesidad de un ingeniero de vuelo y redujo costos operativos. El 767 fue también pionero en el uso de materiales ligeros y aerodinámica avanzada, alcanzando autonomías superiores a los 10.000 kilómetros. Su fiabilidad lo convirtió en el favorito de aerolíneas como Delta, United y British Airways. Solo un año después, en 1983, Boeing presentó su contraparte más versátil, el 757, diseñado para rutas cortas y transcontinentales. Su potencia de despegue le permitía operar desde aeropuertos en altura o pistas cortas. Con su fuselaje estrecho y largo, el 757 era tan potente que los pilotos decían que despegaba como un cohete. El 757 y el 700 compartían casi el 80% de sus componentes, lo que facilitaba el mantenimiento y entrenamiento de pilotos. Era la combinación perfecta de eficiencia y adaptabilidad, y muchas aerolíneas lo mantuvieron activo hasta entrado el siglo XXI. Durante los años 80 y 90, Airbus no se quedó atrás. Lanzó el A310 y el A320, este último con una innovación que cambió para siempre la forma de volar: el sistema Fly-by-Wire. Por primera vez, los controles del piloto ya no estaban conectados físicamente a las superficies de vuelo. En su lugar, computadoras electrónicas interpretaban cada movimiento, haciendo el vuelo más suave, estable y seguro. El A320 se convirtió en un éxito inmediato. Su eficiencia y confiabilidad lo transformaron en el caballo de batalla de las aerolíneas de medio alcance. Hasta hoy sigue siendo uno de los aviones más vendidos de la historia. Mientras Boeing dominaba los cielos intercontinentales y Airbus los regionales,
McDonnell Douglas trataba de resistir. En 1990 lanzó el MD-11, una versión mejorada del DC-10. Tenía mayor autonomía, una cabina más moderna y mejor consumo de combustible. Pero su época ya había pasado. La competencia era feroz y el mercado exigía cada vez más eficiencia con menos motores. El MD-11 fue su último intento, antes de que McDonnell Douglas fuera finalmente absorbida por Boeing en 1997. La aviación había cambiado para siempre. Los 90 trajeron la era del Boeing 77-7 presentado en 1995, el primer avión diseñado completamente en 3D. Su motor GE90 era tan gigantesco que un Boeing 77-37 podría caber dentro de su diámetro. Tenía autonomía para cruzar el planeta sin escalas, y su nivel de confort, insonorización y eficiencia marcaron un antes y un después. Y aunque el siglo XX estaba terminando, el cielo seguía evolucionando. El nuevo milenio traería materiales compuestos, inteligencia digital y una obsesión por el ahorro energético que transformaría la aviación en algo totalmente distinto. Pero eso lo veremos en el último bloque, el que conecta el pasado con el futuro, desde el Boeing 787 Dreamliner hasta los jets del año 2025. Si estás disfrutando este viaje, déjanoslo saber en comentarios, porque para acabar te mostraré cómo la aviación moderna ha alcanzado un nivel de eficiencia que hace apenas 30 años parecía imposible. El nuevo milenio trajo una nueva filosofía: volar más lejos, con menos. Los años 2000 marcaron la transición hacia materiales compuestos, automatización digital y una eficiencia nunca vista. Los ingenieros ya no solo pensaban en potencia o tamaño, sino en sostenibilidad, confort y economía. A comienzos de la década, Boeing y Airbus iniciaron una carrera silenciosa por dominar el siglo XXI. Una carrera donde la aerodinámica, la electrónica y la inteligencia artificial empezaron a tomar el control de los cielos. En 2004, Airbus presentó el proyecto que desafiaría toda lógica: el A380, el avión de pasajeros más grande jamás construido. Una auténtica ciudad voladora de 2 pisos completos, capaz de transportar más de 800 pasajeros si fuera necesario. Su primer vuelo tuvo lugar en 2005, y desde entonces, el A380 se convirtió en sinónimo de lujo, silencio y tecnología. Su tamaño era tan imponente que muchos aeropuertos tuvieron que modificar sus pistas y puertas de embarque solo para recibirlo. A bordo, las aerolíneas más exclusivas ofrecían bares, suites privadas, duchas y hasta áreas de descanso para la tripulación. Era el renacer del lujo aéreo. Sin embargo, había un problema. El mundo estaba cambiando. Las aerolíneas ya no buscaban mover miles de personas de un punto a otro, sino conectar ciudades medianas directamente, sin depender de los grandes hubs. El A380 era una maravilla técnica, pero llegó demasiado grande para su tiempo. Y mientras Airbus soñaba a lo grande, Boeing pensaba al revés. En lugar de construir el avión más grande, querían crear el más eficiente, ligero y silencioso de la historia. Así nació el Boeing 787 Dreamliner, presentado en 2011. El 787 fue el primer avión fabricado mayoritariamente con fibras de carbono y materiales compuestos, lo que redujo su peso y consumo en más de un 20%. Sus motores, los Rolls-Royce Trent 1000 y GNX, eran tan silenciosos que los pasajeros podían hablar en voz baja durante el vuelo, algo impensable en los años 80. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su interior. Las ventanas del Dreamliner eran las más grandes jamás instaladas en un avión comercial, y podían oscurecerse electrónicamente sin persianas. Su sistema de presurización y humedad mejoró la comodidad a niveles que reducen el jet lag. Cada detalle estaba pensado para hacer que el cuerpo humano sufriera menos al volar. El 787 no solo cambió la experiencia del pasajero, cambió la forma en que se diseñan los aviones. Por primera vez, toda su estructura fue modelada digitalmente en 3D. Cada cable, cada remache, cada panel fue simulado antes de ser construido. Era el nacimiento de la aviación completamente digital. A mitad de los 2010, Airbus contraatacó con su propia joya tecnológica, el A350XW, un avión que combinaba la eficiencia del Dreamliner con el confort del A380, pero sin su tamaño descomunal. El A350 fue un éxito instantáneo. Con una autonomía de más de 15.000 kilómetros, podía conectar prácticamente cualquier par de ciudades del planeta. Su cabina era un ejemplo de minimalismo y bienestar. Iluminación LED dinámica, aire más limpio y una cabina tan silenciosa que muchos pasajeros pensaban que el avión ni siquiera estaba en marcha. Airbus había logrado lo imposible: competir de tú a tú con Boeing en su propio terreno. En esta etapa, la aviación no solo se trataba de velocidad o distancia, se trataba de inteligencia. Los nuevos aviones podían autodiagnosticarse, predecir fallos y comunicarse con los centros de mantenimiento en tiempo real.
Los pilotos, asistidos por sistemas de navegación cada vez más avanzados, podían realizar aterrizajes automáticos con una precisión de centímetros. Y mientras todo esto ocurría, las aerolíneas de bajo costo transformaban la industria por completo. Modelos como el Airbus A320neo o el Boeing 717 MAX ofrecían consumos reducidos, emisiones más bajas y mantenimiento simplificado. El vuelo comercial se volvió más accesible que nunca. Millones de personas volaban por primera vez. El cielo se volvió democrático. Pero la evolución no se detiene. En 2025, Airbus marcará otro hito con el A321XLR, una versión de largo alcance del popular A320. Gracias a un depósito adicional y una aerodinámica mejorada, podrá volar más de 8.700 kilómetros sin escalas, conectando directamente ciudades que antes necesitaban escalas. Por ejemplo, vuelos directos entre Madrid y Nueva York, o entre Buenos Aires y Lisboa, todo con un avión de un solo pasillo. Y dentro de su cabina, la experiencia del pasajero alcanza un nuevo nivel. Iluminación inteligente que simula amaneceres y atardeceres, ventanas rediseñadas para mayor visibilidad y sistemas de conectividad en tiempo real que permiten trabajar, ver películas o incluso hacer videollamadas desde el aire. Es la síntesis perfecta de un siglo de evolución: ligereza, eficiencia, tecnología y confort. Pero el futuro va aún más allá. Ya se están desarrollando aviones eléctricos híbridos, motores de hidrógeno y diseños con alas integradas que prometen reducir el consumo a la mitad. Los prototipos de vuelos supersónicos comerciales vuelven a ser una posibilidad real, con proyectos como Boom Supersonic o el desarrollo del sonido silencioso. El siglo XXI no será recordado por quién voló más alto, sino por quién voló más limpio, más lejos y más inteligente. Hoy, cuando miras un avión cruzar el cielo, estás viendo un siglo entero de ingeniería, valentía y sueños humanos. Desde el Ford Trimotor de 1926 hasta el A321XLR de 2025, cada remache, cada ala y cada vuelo cuenta una parte de nuestra historia colectiva. La historia de cómo el ser humano aprendió a conquistar el cielo y hacerlo suyo. Si disfrutaste este viaje por el tiempo, deja tu like y suscríbete a Aerocielo, porque esto no es el final. Es solo la escala antes del próximo destino.